Cuando Nadine está a punto de salir de trabajar, recibe una llamada de su marido diciéndole que ha encontrado sobre la mesa una extraña nota firmada por su hermana Marilyn. En la nota dice: «Me voy, no os preocupéis por mí, nos volveremos a ver, pero no antes del martes». Hola a todos, yo soy Julia y hoy os traigo el caso de Marilyn Rosé, de 17 años, y de Elizabeth Griffin, de 21, cuya desaparición y muerte conmocionaron a Francia y sacaron a la luz la verdadera vida de un hombre del que nadie hubiera sospechado jamás. Si quieres saber más, sé bienvenido. Aprovecho para agradeceros que veáis mis vídeos y ya sabéis que si os gustan, os podéis suscribir, dejarme un like, activar la campanita, comentar, compartir y todas estas cosas. Que como vosotros ya os sabéis, no me enrollo más y vamos con la historia. Nuestra historia comienza el 5 de abril de 1996, cuando después de comer juntas, como todos los viernes, Nadine y Marilyn charlan un rato sobre temas banales. Hasta que casi al final, cuando Nadine tiene que marcharse a trabajar, Marilyn le pide a su hermana que le dé coartada para el día siguiente, porque quiere pasar la noche fuera de casa con su novio, pero Nadine se niega a mentirle a sus padres. Primero, porque cree que su hermana es demasiado joven para quedarse fuera por la noche, y segundo, porque es una chica muy ingenua que vive muy apegada a sus padres, Jean y Ginette Rousset, y piensa que pueden hacerle daño, sobre todo porque Marilyn se niega a decir quién es su novio. Unos minutos después, Nadine se marcha a trabajar y Marilyn se queda en casa para ayudar a su hermana con las tareas domésticas. Al final del día, en el laboratorio de análisis donde trabaja como recepcionista, Nadine recibe una llamada inesperada. Del otro lado del teléfono está su marido, Jean-Yves Noirel, y tiene una noticia extraña que darle. Jean-Yves llama a su esposa Nadine sobre las 4:30 de la tarde, nada más llegar del trabajo, para decirle que ha encontrado una nota escrita por su cuñada. «Me voy, no os preocupéis por mí, nos volveremos a ver, pero no antes del martes». Este enigmático mensaje sorprende a Nadine porque Marilyn tenía previsto dormir en su casa esa noche del viernes. Pero entonces, ¿por qué se fue? ¿Tiene algo que ver con lo que han hablado durante el almuerzo? Pero además, Jean-Yves añade una cosa más, y es que le dice que también faltan 100 francos que había dejado en la casa. Nadine no entiende nada, porque eso no es una actuación habitual en Marilyn. Así que Nadine termina su jornada laboral y vuelve a casa corriendo con la esperanza de que su hermana haya reaparecido. Pero a las 8:30 de la tarde, Marilyn aún no ha regresado. Nadine y su marido Jean-Yves deciden ir a hablar con los padres de las chicas, Denise y Ginette Rousset, que viven en un pueblo cercano. Después de hablarlo con los padres, entre los cuatro deciden que no van a hacer nada hasta el martes. Pero cuando el martes 9 de abril de 1996 Marilyn no aparece, la familia decide acudir a la gendarmería para poner una denuncia por desaparición. Denise Rousset llega con su hija Nadine a la gendarmería de Covedet-en-Co para denunciar la desaparición. Llevan consigo la nota que ha dejado Marilyn. El señor Rousset confirma a los gendarmes que es la letra de su hija. Se abre una investigación, pero por supuesto rápidamente se inclinan por la hipótesis de una fuga. Y es que para los gendarmes todo encaja en esta teoría. Marilyn escribió la nota, es indudable. En la nota se sugiere claramente una salida voluntaria. Tomó 100 francos. En algunos sitios he leído que realmente tomó 200, pero esto no lo tengo confirmado. Y además tuvo una breve discusión con su hermana, que fue quizá el detonante para que la chica se fugara. La policía inicia una investigación, pero no pone demasiado empeño. Sin embargo, la hipótesis de la fuga no convence para nada a la familia. Para ellos, Marilyn es una chica tranquila, con pocos amigos, que nunca sale y que siempre llega a casa a tiempo. Nunca antes se había fugado, ni tampoco había hablado de querer dejar el hogar familiar. Decididos a encontrarla y con miedo de que algo grave le haya pasado, su familia decide tomar la iniciativa que no están tomando los investigadores. Imprimieron carteles, los pegaron por todas partes
y se movilizaron llamando por teléfono a cualquiera que pudiera saber algo del paradero de Marilyn. Y empiezan a llegarles llamadas de gente que dice que la ha visto en Normandía, otros en Mosela, supuestamente con un hombre mayor, y todas las pistas realmente son investigadas por la familia y un poco así de aquella manera por la gendarmería, pero cuando llegan a los lugares no encuentran nada concreto que confirme la presencia de Marilyn en estos sitios. La familia está poniendo muchísimo empeño para encontrarla, especialmente el esposo de Nadine, Yaniv Morel, quien se muestra especialmente responsable de la desaparición de Marilyn porque dice que ella desapareció de su casa. Él es, además, la primera persona que llegó a casa después de que Marilyn desapareciera y el primero en encontrar la nota. Quizá también es el que tiene una mayor formación, el que mejor se expresa, el que tiene una visión como más en profundidad de las cosas. Digamos que se convierte en el líder de esta búsqueda. Y como con los carteles no han obtenido ningún resultado, Yaniv tiene una idea, que es acudir a un programa de televisión que tenía bastante audiencia en aquella época. Digamos que el programa era el Quién sabe dónde español, que se llamaba Perdidos de vista. Es Yaniv Morel quien logra convencer a los padres de Marilyn, Jan y Ginette Roset, para que participen en el programa. Tuvo que ser muy persuasivo porque la familia era bastante discreta y les cuesta mucho exponerse en televisión. En el programa de televisión se ve a la familia bastante motivada en la búsqueda y es el padre el que expresa la inquietud familiar por encontrar a la chica. Sin embargo, a pesar de la gran audiencia del programa, no se recibe ninguna nueva información sobre Marilyn. Las semanas entonces se convierten en meses y con ello aumenta la preocupación y la angustia por la desaparición. Y tal vez nunca hubiéramos sabido qué le pasó a Marilyn si una segunda desaparición no hubiera ocurrido en la región un año después. Estamos a 26 de junio de 1997, algo más de un año después de la desaparición de Marilyn, en Saint-Laurent-le-Caux, a unos 15 kilómetros de La Fresnes, cuando desaparece otra joven, Elizabeth Griffin. Esa mañana Elizabeth, que todavía vivía con sus padres, había tomado el coche para ir a trabajar. Trabajaba como vendedora en una tienda de ropa en el centro de Rouen, pero ese día nunca llegará. Su coche aparecerá unos días más tarde, muy cerca del lugar donde trabajaba, pero de Elizabeth no se encuentra ni rastro. Cuando su hija no regresa aquella noche, los padres de Elizabeth se alarman, llaman a la tienda, le dicen que Elizabeth no ha ido a trabajar y ellos enseguida deciden acudir a la comisaría de Rouen para reportar la desaparición de su hija. A diferencia de lo que ocurrió con Marilyn, los investigadores se toman el asunto muy en serio desde el principio. Aquí no hay carta de despedida y ni rastro de fuga voluntaria. Todo indica que se la han llevado a la fuerza o ha sido víctima de algún tipo de acción criminal. La policía se pone en movimiento muy rápidamente y así es como descubren que el día anterior a su desaparición, Elizabeth había recibido una llamada anónima en su lugar de trabajo. Al parecer se trataba de un hombre que buscaba concertar una cita con ella, al parecer por un tema de trabajo, pero se desconoce quién era este hombre. Por eso esta es la primera pista concreta que se anota en el expediente de Elizabeth. La policía interroga a todos los que la conocían, sus amigos, su familia, sus compañeros de trabajo y especialmente sus antiguos novios. Y sobre todo, investigan un nombre que aparece en un papel en el que tiene anotada una cita el día de su desaparición. Este nombre es Fred. Así es como en el entorno de Elizabeth encuentran a un tal Fred, o más bien a una tal Frederick, que resulta que es una amiga de su novio. Su novio se llama Tomás. Inmediatamente los gendarmes consideran que una posible rivalidad entre las chicas haya acabado en una pelea y esta pelea hubiera terminado mal. Sin embargo, en cuanto hablan con Frederick, se dan cuenta de que esta chica no tiene absolutamente nada que ver en la desaparición de Elizabeth. Sin embargo, el comportamiento de su novio, Tomás, le resulta bastante extraño a la policía porque, a pesar de que él decía que tenía una muy buena relación con ella y que estaba muy enamorado,
muy pocos días después de su desaparición, se marcha a encargarse de un campamento de vacaciones en España. Y esto les pareció un poco raro que no estuviera ayudando en la búsqueda de la chica. Estas sospechas hacen que pongan todos los focos sobre él y que tras unas cuantas pesquisas decidan incluso detenerle. Le detienen, le mantienen en prisión preventiva, pero después de verificar su cuartedad tienen que liberarle porque no encuentran absolutamente nada. Así que la policía tiene que seguir otra línea de investigación y empieza a buscar entre las llamadas de teléfono que ha recibido Elizabeth en su propia casa. Y así es como descubren que Elizabeth recibió una llamada telefónica en su casa a las 8 de la mañana, el mismo día en que desapareció. La llamada dura 1 minuto y muy pocos segundos y se hizo desde una cabina telefónica en una localidad muy cercana a donde encontraron abandonado su coche. Los investigadores se ponen a buscar a ver si encuentran algo por los alrededores. Incluso se hicieron vigilancias físicas en los horarios en los que se hizo la llamada y en los que desapareció Elizabeth, pero nuevamente se encuentran ante un callejón sin salida. Incluso se hace una investigación en la habitación en la que dormía Elizabeth en su casa y aunque encuentran un ADN que no identifican ni con familiares ni con ella, no tienen nada con que cotejarlo, así que ahí se queda. Así que a la policía ya solo le queda una cosa de la que tirar, que es un pequeño cuaderno que encuentran en el coche de la chica, que es su agenda. Cuando se ponen a escudriñar entre los números de teléfono que aparecen en la agenda y se deciden a llamar y a revisar cada uno de estos nombres, es cuando descubren uno que les suena. Este nombre no es otro que el de Yaniv Morel. Una de las investigadoras recordaba perfectamente la desaparición de Marilyn, que a pesar de que no había sido tratada en profundidad, a esta policía le llamó mucho la atención porque fue uno de los primeros casos que investigó en su carrera como policía. Y a partir de ese momento encuentran otra coincidencia que es bastante sorprendente, y es que el lugar donde se encontró el coche de Elizabeth, Lillebonne, está a menos de 5 kilómetros del pueblo de La Frenés, que es donde se vio a Marilyn por última vez. Además, las dos jóvenes tienen un parecido físico increíble, bueno, ya lo estáis viendo en las fotos. Son morenas, con el pelo más o menos por el hombro, y tienen una morfología bastante parecida. Así que el 16 de julio de 1997, Yaniv Morel comparece ante los gendarmes de Notre Dame para explicarles de qué conoce a Elizabeth. Yaniv tiene una imagen intachable, es servicial, amable, va a misa, parece casi un seminarista, siempre va bien vestido y nunca jamás ha dado un solo problema. Yaniv Morel nació el 4 de enero de 1965 en Dieppe. Su padre era catedrático de química en la Facultad de Rouen y en Le Havre y su madre era profesora, pero en este momento estaba jubilada. Tiene 2 hermanas, una es médico y la otra es informática, y se casó el 4 de septiembre de 1995 con Nadine Rousset, con la que tiene una niña de aproximadamente 1 año. Yaniv había estudiado bachillerato y trabajaba desde hacía 11 años en un laboratorio en Lillebonne de la empresa Bayer. Como he dicho antes, Yaniv es un hombre correcto, serio, al que todos aprecian, muy educado, muy reservado, muy tranquilo. Y es bastante difícil que este hombre pueda ser el autor de absolutamente nada. Además, Yaniv coopera desde el primer momento y les explica de qué conocía a Elizabeth Griffin. Explica que la conoció en agosto del año 96 durante unas prácticas que hizo la chica en su empresa. Se seguían viendo e intercambiaban apuntes sobre algunos temas. Según Yaniv, el que él estuviera ligado a ambas desapariciones era mera coincidencia. Así que la policía no tiene más remedio que liberarle porque no tienen nada en contra de él. Sin embargo, la policía sigue viendo algo raro en Yaniv
Y es así como descubren que el día que desapareció Elizabeth, Yaniv estaba de vacaciones y no tiene coartada. La policía está convencida que el ADN que encontraron en el dormitorio de Elizabeth va a coincidir al 100% con el de Yaniv. Así que le hacen una prueba, pero no coincide. La policía, un poco desesperada, intenta conseguir una orden de registro para la casa de Yaniv y finalmente la consiguen. Y así es como el 9 de octubre de 1997 la gendarmería va a la casa de la Frenés, donde viven Yaniv y Nadine, y la ponen patas arriba a ver si encuentran algo. Pero nuevamente no encuentran absolutamente nada. Lo único un poco raro que ven es que la casa está llena de cintas Nopor y un montón de revistas del mismo estilo. Algo que no es ilegal, pero que choca mucho con la imagen de buen padre de familia católico y discreto que transmitía Yaniv. Además, en el despacho de este hombre encuentran un montón de documentos sobre Elizabeth Griffin, currículums, fotos, datos personales. Y lo que pasa es que él tiene respuesta para esto, porque dice que la chica le envió el currículum y sus datos para ver si le podía conseguir un puesto de trabajo en Bayer. Vuelven a interrogarle y Yaniv hace una declaración un tanto extraña que dice que vio a Elizabeth Lillebonne el 27 de junio acompañada por otras chicas. Es una declaración un tanto perturbadora, pero no puede verificarse. Se buscan entonces testigos de si esto pudiera ser verdad, pero no aparece absolutamente nada. Así que, nuevamente, tienen que liberarle. Y el caso podría haberse quedado ahí, pero el 6 de enero del año 1998, el doctor Griffin, el padre de Elizabeth, se presenta en la gendarmería para informar que ha recibido una extraña llamada telefónica. Es alguien que no se presenta y no quiere dar su nombre, pero la llamada le dice que Yaniv realizó trabajos de jardinería en las mismas fechas en las que desapareció su hija. Sobre este misterioso informante nunca se conocerá su identidad. Es entonces cuando la policía decide interesarse seriamente por la casa de Yaniv y de Nadine Norell. La pareja compró un chalet, que es su vivienda, hace 2 años, pero los investigadores descubren que, a pesar de que era una casa más o menos moderna, Yaniv ha hecho un montón de reformas desde entonces. En particular, compró un montón de cemento, muchísimo. Y es entonces cuando contactan con el propietario de la vivienda, el anterior propietario, para saber en qué estado se encontraba la casa cuando fue vendida. Y el propietario les dice que la casa estaba bien, que no hacía falta hacer ninguna reforma. Yaniv dice que utilizó este cemento para construir una terraza. La policía está convencida de que debajo de este suelo está el cuerpo de Elizabeth. Así que el 28 de abril de 1998, a las 7 de la mañana, un equipo de la gendarmería se presenta en el domicilio de Yaniv en La Frenés. Según ellos, el hombre se mostró súper colaborador y ahí que dejó pasar al equipo de geólogos equipados con un georradar, una retroexcavadora y un montón de dispositivos capaces de encontrar cualquier cosa en el subsuelo. No sé si habéis visto alguna vez estas investigaciones para buscar cosas en el subsuelo que las dividen así como en cuadrantes. Pues esto es lo que hicieron con el suelo de la terraza. Allí no encuentran absolutamente nada, así que deciden trasladarse hacia otra zona donde también se ha echado cemento, que es el garaje. Y es a las 4 de la tarde, cuando ya llevan un montón de horas buscando, cuando el georradar detecta algo raro. Los gendarmes han quitado la primera capa de cemento y empiezan a cavar con unas palas. Y cuando ya habían excavado prácticamente 1 metro, descubren nuevamente una parte cementada. Yaniv dice que él ahí no ha hecho absolutamente nada, que sí que es verdad que echó una capa de cemento en el garaje, pero que lo que hubiera debajo ya él no tiene ni idea, que no lo había hecho él. Así que la policía se afana con un martillo neumático en romper esta losa de cemento. Os podéis imaginar la que se lió en la casa. Y a eso de las 11:30 de la noche la losa está completamente retirada. Pero lo que encuentran debajo no es precisamente un cuerpo.
Debajo de la losa encuentran tierra. Sin embargo, la policía está convencida de que ahí hay algo, y más tras una llamada que Yaniv le ha hecho a su esposa, en la que no se muestra tan tranquilo como se muestra ante los gendarmes. Yaniv, que tiene el teléfono pinchado, le dice a su mujer que no hay de qué preocuparse, pero se le nota visiblemente nervioso. Es entonces cuando los responsables de las escuchas les dicen a los gendarmes que están en el garaje que sigan cavando, que seguro ahí hay algo. Así que empiezan a retirar la tierra que había debajo de la losa de cemento. Y cuando han alcanzado casi el 1,5 metros de profundidad, y ya es bastante más de medianoche, ven aparecer un trozo de plástico negro. En ese momento todo se detiene porque comprenden que la investigación ha llegado a su final. Cuando abren el plástico, el garaje se llena de un olor completamente nauseabundo y ya saben lo que han encontrado. Dentro del plástico estaba el cuerpo de una mujer con las muñecas atadas y en ese mismo instante Yaniv comprendió que había sido descubierto y ante la evidente pregunta, Yaniv responde que es Elizabeth. El cuerpo estaba prácticamente desnudo, solo conservaba el sujetador. Sin embargo, en esa zona no hay ni rastro de Marilyn. Y entonces es cuando Yaniv dice que Marilyn no fue él. Unos minutos antes de este descubrimiento había llegado Nadine, su mujer, a la casa. Vosotros imaginaros el shock cuando llegas a tu casa y te dicen que tu marido ha matado a una chica y la ha escondido en el garaje. En fin, no sé, yo creo que me desmayo. Bueno, pues Yaniv es detenido y entra en prisión. Yaniv intenta quitarse de en medio el fin de semana del 2 y 3 de mayo de 1998, pero no lo consigue. A mí esta gente que acaba con la vida de los demás, pero luego intenta quitarse la propia y siempre falla, oye, es que es una cosa, es matemático, ¿eh? No sé cómo se lo montan para ser tan certeros con los demás y tan poco fiables cuando lo intentan hacer en ellos mismos. Sin embargo, Yaniv está completamente agotado psicológicamente y la policía no para de hacerle interrogatorios y preguntarle por Marilyn. Y en uno de ellos termina confesando que la chica está enterrada en el jardín. Y además le señala a la policía el lugar exacto en el que está su cuñada. La policía excava y a 30 centímetros de profundidad encuentran el cuerpo de Marilyn bajo un arbusto. Al llevar enterrados durante tanto tiempo, la autopsia es particularmente difícil. Pero hay una cosa que queda bastante clara y es que las chicas acabaron con las chicas de una forma bastante violenta. Los forenses que hacen las autopsias explican que ambas fallecieron de la misma manera, de un golpe fuerte en la cabeza. Según cuenta Yaniv, el 5 de abril de 1996, cuando regresó a casa del trabajo, se encontró a Marilyn esperándole sentada en el sofá. En ese momento, afirma Yaniv, llevaban varios meses siendo amantes y ese día ella empezó a chantajearle. Dice que le pidió dinero, primero 3.000 y luego 5.000 francos, para no revelar su relación y porque necesitaba el dinero porque quería irse de casa. Según Morel, Marilyn incluso había preparado una nota para dar coartada delante de su familia. Pero como él se negó a ceder al chantaje, su cuñada se enfadó y eso desató su ira. Dice que las cosas se salieron de control, que quiso hacerla callar y que la golpeó y ella luego se cayó al suelo y se dio varios golpes. Explica que la chica quedó inconsciente y que en su pánico la enterró de inmediato. Explicó que el día antes había cavado un agujero en su jardín para plantar un árbol y que ahí colocó el cuerpo. La cubrió inmediatamente con tierra una vez que le había quitado la ropa. Luego Yaniv llamó a su esposa contándole que Marilyn se había ido de casa y que solo había dejado la nota. Sobre Elizabeth cuenta que el 24 de junio estaba en casa cuando Elizabeth fue a visitarle de manera inesperada. Dice que tuvieron una discusión sobre trabajo, que ella le reprochó no haberle conseguido el trabajo en Bayer que le había prometido y que fue entonces cuando él perdió los estribos y
Accidentalmente también ella se golpeó la cabeza contra el suelo. Cuando tuvo que deshacerse del cuerpo, pensó en la bodega que había comenzado a cavar en su garaje y dice que ahí puso el cuerpo. Sin embargo, hay un detalle que no encaja, y es que la policía piensa que también hubo una agresión a la chica porque el cuerpo no tiene ropa. Lo que la policía piensa es que Janif llamó 2 veces a la chica, una por la mañana y otra la famosa llamada telefónica desde la cabina, aquella que no se pudo rastrear el autor de la llamada, y que ésta la hizo para confirmar la cita. Los investigadores piensan que era una trampa, claro. Sin embargo, Janif dice que él no tenía ninguna mala intención. Unos meses después decide cambiar su versión y dice que no sabe por qué, pero que cuando acudió a la casa, decidió atacarla, aunque él no tiene muy claro por qué lo hizo. Y que como ella amenazó con denunciarle, pues que él perdió el control y acabó con ella. Sin embargo, la versión sobre lo que pasó con Marilyn no varía. Con todos estos datos y las pruebas que tienen contra él, el 16 de febrero del año 2000 comienza el juicio. Este es un caso que fascina a todo el mundo porque la imagen y la personalidad de Janif no concuerdan con lo que se supone que ha hecho. Janif parecía un hombre tranquilo, del que todo el mundo hablaba bastante bien, un padre de familia ejemplar del que nadie hubiera pensado una cosa así. Durante el juicio, Janif vuelve otra vez a su declaración del principio, se retracta de lo de la agresión y dice que ambas muertes fueron accidentales. Lo más horrible de este juicio fue cuando el forense dijo que lo más probable es que Marilyn no estuviera muerta cuando fue enterrada. Estaba viva, quizá inconsciente, pero viva. La mujer de Janif tuvo que abandonar el juicio ese día porque no lo pudo soportar. Por su parte, la defensa de Morel dice que este hombre no es responsable del todo de lo que pasó porque su familia le maltrató cuando era pequeño. Las 2 hermanas de Janif testifican sobre el comportamiento del padre del hombre, que decía que era bastante brutal y cruel con el niño. Relatan escenas horribles. Una de ellas, la que más me impactó a mí, fue que decía que su padre le obligaba a hacer ejercicios de matemáticas y que cada vez que fallaba sacaba una tortuga del acuario y la aplastaba con un martillo. No creo que esto disculpe lo que hizo Janif, pero la actuación del padre me parece horrible. Y al tribunal tampoco le pareció una disculpa, porque unas semanas después fue condenado a cadena perpetua. Janif nunca se ha retractado y siempre ha sostenido que su cuñada era su amante y que intentó chantajearle. Vosotros imaginaros eso para su hermana lo que tuvo que ser. Para Nadine, claro. La policía está convencida de que este hombre era un asesino en serie en potencia. Yo no digo en potencia porque acabó con la vida de 2 mujeres, pero la policía dice que simplemente estaba empezando y que hubiera seguido prácticamente seguro, porque además las 2 muertes se produjeron de la misma manera. El hombre actuó exactamente igual y las 2 chicas tenían la misma morfología. Y como seguro que os preguntaréis dónde está ahora Janif, pues sí. Janif fue liberado en el verano de 2022, después de 24 años en prisión. En la revisión de su sentencia, de su liberación, se estipula que no puede ir a la región de Rouen donde se cometieron los crímenes, porque si no puede ser encarcelado de nuevo. Y bueno, hasta aquí el caso de hoy. Espero que os haya gustado, que os haya resultado interesante. Es un caso que es bastante poco conocido, pero a mí me parece bastante interesante. La verdad es que los casos franceses a mí me tienen absolutamente fascinada. Estoy convencida que si este hombre, en vez de en Francia, nace en Washington, este caso tiene 3 series en Netflix, pero por lo que sea, los casos europeos no son tan conocidos. Pero bueno, ya estamos aquí para poner nuestro granito de arena y ayudar a que se conozcan. Bueno, como os digo, hasta aquí el caso de hoy. Si os ha gustado, por favor, dejadme un like, activar la campanita, comentar, compartir, suscribiros si no lo estáis. Y como subo vídeo todos los viernes, hasta la semana que viene.